Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Vamos a esperar un momentito, ya se están conectando. Ya, buenas noches, ¿están? ¿Han estado?
Vamos a llamarles la lista. Acero, Tarqui, René, Santiago, Adriasola Delgadillo, Andric, Presente, doctora. Arce Montaño, Daniel Alejandro, Presente. Arnés Soto, Carlos Fernando, Arce Fernández, Leinat Manuel, Cachichoque, Edme Lisbeth, Presente, licenciada. Javier Caero, Presente, doctora. Katari Arias, Robert Hasson, Presente, Lice. Chayapa Chinche, Juan Carlos, Conde Suárez, Sheila, Jacqueline, Cosío Villarruel, Ignacio, Herrera Pardo, María Alejandra, Herrera Pardo, María Alejandra, Amani Macías, Eddie Rodrigo, Presente, doctora. Marca Matías, Lisbeth Lourdes, Mir Angulo, Sergio Mauricio, Presente, doctora. Quinteros Torrico, Rodrigo Mauricio, Ramírez Churqui, Jason Ramiro, Santa Cruz Rivero Silver, Presente, licenciada. alguien que está en la clase le haya puesto falta y esté en la clase. Ya, continuamos entonces con nuestro tema número 4 acerca de la supranacionalidad de los derechos humanos. Ya nos falta ver la última parte. Terminando la última parte, vamos a hacer un cuestionario de todo el tema, ¿les parece? Al concluir el tema, a partir de ahora vamos a hacer cuestionario ya de todos los temas que vayamos avanzando. Entonces, en función al cuestionario, ustedes se van a ubicar mejor porque vamos a ver los puntos más relevantes. ¿Les parece? ¿O quieren directamente avanzar y no hacemos el cuestionario? ¿Qué dicen? Primero avanzar y luego cuestionar, licenciada, ¿puede ser? Claro, o sea, vamos a ver ya la última parte de nuestro tema. Y ya acabando, ya vamos a enfocarnos a hacer el cuestionario, ¿ya? Un segundito, voy a Licenciada. compartirles pantalla, ¿sí? Ignacio está solicitando entrar a la reunión. Dice que no está pudiendo. Debe ser su internet porque le admito y no me deja. Debe estar teniendo problemas de conexión. Gracias por el dato, pero Gracias, doctora. un segundito, voy a compartirles pantalla, ¿ya? ¿Ven mi pantalla? Buenas noches, licenciada. Sí. Buenas noches. El alumno que entró recientemente, ¿su nombre? Carlos Ignacio. Fernando Arnés. También estabas con cosido, doctora. problemas? ¿No podías entrar? Sí. Sí, ¿Ya quién más? disculpa, Fernando. Cosido, doctora.
¿O sí? ¿O recién entró igual? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Alguien más? Son los dos nomás. ¿Quién se acuerda en qué punto nos quedamos? Ya vimos el control de competencias. Pero antes de empezar a avanzar, Ramírez, Churqui también entró recién a clases, ¿no? Jason, ¿se Buenas escucha? noches, doctora. Ramírez, buenas noches. Sí, hace rato no podía hablar, doctora. Estaba mi audio mal. He puesto asistencia, ¿ya? Ya, gracias, doctora. Acá nos quedamos, creo, ¿no? No recuerdo muy bien el control posterior de constitucionalidad. ¿Ya vimos? ¿Quién se acuerda? ¿En qué punto? Doctora, buenas noches. Buenas Si no noches. estoy mal, creo que nos quedamos en control. ¿Qué es un sistema regional? Ay, a ver. Control de competencia, los controles de competencia no hemos visto, ¿no? ¿O sí? En la diapositiva 25 creo que estamos, doctora. Ya hemos pasado esto, ¿no? Y era lo último que nos... sobre la ONU ya nos tocaba ver, ¿no? La ONU cómo interpreta los derechos fundamentales, ¿no? Porque ya vimos la internacionalización también de los derechos humanos, ¿no? Porque hablamos de Hitler, me acuerdo. Ya, a ver, una repasadita. Entonces, vamos a, desde este punto, acerca de la internacionalización de los derechos humanos. Es imprescindible referirse a este fenómeno jurídico y político por su efectiva influencia. Ahora constituye una efectiva influencia obligada para explicar o justificar mejor la acción de la comunidad internacional en la protección de los derechos humanos. En cuanto a la internacionalización de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, puede atribuirse a las monstruosas violaciones ocurridas en la era hitleriana y a la convicción de que muchas de estas violaciones se podrían haber evitado si hubiera existido en los días de la Sociedad de las Naciones Unidas un sistema internacional efectivo de protección de los derechos humanos. Porque a raíz de todo, ¿no? Todos los acontecimientos que pasaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial es lo que se ha pensado, ¿no? En el tema de la Declaración también Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Porque había mucha violación a los derechos humanos. En cuanto a la ONU, ¿cómo interpreta los derechos fundamentales? Lo interpreta de acuerdo a un documento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual contiene 30 artículos, y los hemos visto los 30 artículos con ustedes, ¿no? Y los hemos repasado uno a uno. Entonces ya saben de qué se trata la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la cual contiene 30 artículos, dicha declaración que marca un hito en la historia de los derechos humanos, la cual ha sido elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Y ha sido traducido en más de 500 idiomas, por su importancia, ¿no?, de esta declaración. Identificar las acciones constitucionales presentes en la Constitución Política del Estado. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En cuanto a los instrumentos del CIDH, del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en su sigla, en cuanto a la Carta de la OEA, fue adoptada en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948, en la 9ª Conferencia Internacional Americana de Bogotá. En ella se proclama lograr un orden de paz y justicia en la región y fomentar la solidaridad y defender la soberanía, integridad territorial e independencia de sus miembros. La Carta hace una referencia expresa a los derechos humanos, proclamando los derechos fundamentales de la persona humana. Y establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los órganos de la organización, cuya función fundamental es promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Entonces, a ver, el ejemplo, vamos a volver como ejemplo, ponerlo en el tema del alcalde Manfred Reyes Villa. Él, por ejemplo, está viendo que sus derechos constitucionales y también fundamentales están siendo violados, y por lo tanto, está acudiendo a este organismo internacional, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, cuando la persona no encuentra justicia en su propio país, entonces tiene las instancias internacionales, ¿no? Por eso hemos hablado, por eso nuestro tema es la supranacionalidad de los derechos humanos, ¿no? Y por encima de la Constitución, ¿qué pasa? ¿Cuál es la teoría de Trenedic? De Trenedic. Hacia adelante. Josío, Villarreal, Ignacio. Que por encima de Tanedix nos dice que por encima, la teoría del reloj de arena, que por encima de la Constitución solo pueden estar los derechos fundamentales relacionados con los derechos humanos. En materia de derechos humanos, ¿no? Sí. Muy bien. Ignacio, ¿no? Josío. Sí, doctora. ¿Alguien Licenciada, más una quiere consulta. participar? Sí. Sí, respecto al postulado o la teoría de Trenedic, eh, viéndolo desde este punto de vista, si todas las constituciones o todos los países introdujeran todas estas normas fundamentales que están estipuladas en la Carta de la OEA, sería ya necesario aseverar que solo por encima de la Constitución pueden estar los derechos fundamentales basados en derechos humanos. Claro, o sea, esto en materia del derecho internacional, ¿no? O sea, de todos los países que forman parte. Sí, pero sin embargo, si todos los países introdujeran o acatarían todo lo que la Corte Internacional dice o emite fallos a favor de personas, acataría, ya no se diría que los tratados internacionales estarían por encima de la Constitución, ¿no es cierto? Así es, pero, por ejemplo, claro, está el caso que hemos puesto, ¿no? De Manfred, que él, por ejemplo, está viendo que sus derechos, tanto fundamentales como constitucionales, están siendo violados, ¿no? Entonces, por eso está acudiendo a este organismo, ¿no? A la CIDH, de lo cual Bolivia forma parte, ¿no?
Entonces, por ese mismo hecho, se le está acudiendo, ¿no? Este organismo internacional. ¿Por qué? Porque ve de que la justicia en su propio país como que no está siendo parcial, ¿no? O perdón, no está siendo imparcial. Más bien se está como que parcializando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso también de los conflictos del 2019, ha intervenido también la OEA, ¿no? Que es otro organismo internacional, ¿no? ¿Qué es la OEA? La Organización de los Estados Americanos, ¿no? Entonces, por esa vía también se fue, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que Bolivia forma parte también, ¿no? De la OEA, ¿no? ¿O cuál es tu pregunta? A ver, así puntual. O tal vez no te estoy respondiendo a tu duda. No, está claro, licenciada. ¿Sí? Ya, nombre. Tu nombre, ya le anoté Silva a Santa Cruz. Silver, ¿no? Sí, Santa Cruz Licenciada. Rivero Silver eres, ¿no? sí, licenciada. Ya, sí, adelante. Licenciada, en este aspecto, como usted está tomando al alcalde en vigencia, Manfred, claro, él ha puesto el amparo para consideración de la Corte Internacional, porque sus derechos constitucionales están siendo vulnerados en la ausencia del debido derecho de proceso, debido proceso en este caso, y porque también ha sido juzgado en ausencia, que eso también está enmarcado dentro de nuestra Constitución. Entonces ahí hay dos fallos. Y obviamente con la resolución de la Corte Internacional va a ser vinculante porque Bolivia ratificó su participación en el 2019. Por eso mismo hay muchas observaciones, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Entonces, como que no está siendo muy claro, ¿no? En este caso, hay una orden de arresto ya ejecutada, no ejecutada, pero ya dictaminada por la Corte Boliviana. El haber sometido la querella al organismo internacional, ¿cómo queda la orden de Ahorita lo apremio que que él se tiene? tiene que resolver, que es hasta la fecha del 7, 8 de octubre, más o menos es, ¿no? Esa fecha, Correcto. es para el tema del amparo, ¿no? Que le han admitido. Entonces, por ese lado, o sea, hay que esperar esos resultados, ¿no? Y también ver el tema de la CIDH, ¿no? De ambas instancias. Y con Mi, pre- respecto a... Sí, mi, adelante. pregun- mi pregunta, licenciada. Eh, el fallo ya salió hace una semana, si no estoy equivocado. Él habiendo sometido a que vigorosamente cómo se enmarca la orden de captura o la orden de apremio. Queda en estado momentáneamente sin efecto, es coercitivo o cuál es el paso que él tiene que seguir. O sea, Eh, momentáneamente, como todavía no hay como se dice, un resultado en función a su amparo. Entonces, hasta esa fecha, o sea, él sigue, ¿no? Fungiendo o sea, como alcalde, ¿no? Entonces, a ver, una palabrita que se me ha ido ahorita. O sea, un término de tiempo hay, ¿no? Hasta el 7, 8 de octubre, ¿no? Que ya eso va a ser lo definitivo, ¿no? Ya ver cuál va a ser estaría en un proceso investigativo o un proceso resolutivo. resolutivo, ¿no? Porque ya va a ser, qué es lo que van a determinar, ¿no?
Sería vinculante, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Aparte licenciada. de este ejemplo, también hay otro a ver, acerca del referéndum, ¿no? Para la reelección, ha hecho ver de que es como un derecho humano, ¿no? Es reelegido nuevamente el expresidente Evo Morales. ¿Y qué ha salido de esto? De que no puede ser visto como un derecho humano, ¿no? Licenciada, en ese nuevo ejemplo que usted está tomando, entonces estamos esperando la orden de aprehensión por el órgano internacional, ¿verdad? Porque Em, ha vulnerado. claro. Y esto, ¿Cuál es, sí, adelante. ¿Cuál es el término necesario que necesita la Corte Internacional para... El fallo ya está, pero en este aspecto la sanción. Em, ahorita exactamente no sé en qué, porque no hay algo definitivo que han sacado, ¿no? Entonces, me gustaría que investiguen más bien ese punto para un trabajo de investigación va a ser para la siguiente clase y vamos a debatir, ¿les parece? Porque es bien interesante. Está enfocándonos, ¿no? En el expresidente y también tomando en cuenta lo de... Estoy esperando hasta el 8 a ver qué pasa y dependiendo de eso también vamos a ver acerca del alcalde, ¿no? Que la reelección, o sea, en el tema del expresidente Evo Morales, que lo ha hecho ver como un derecho humano, ¿no? Pero ustedes, en su opinión personal, ¿cómo lo ven ese punto? Su argumento. ¿Podríamos verlo como un derecho humano, volverse reelegido? Creo que no es un derecho humano, ¿no? Es más bien un derecho político. Si bien toda persona tiene derecho a ser representante elegible y candidato a gobernar un país o postular a un cargo, de ninguna manera debería considerarse un derecho humano, ¿no? Derechos humanos son otras cosas, no necesariamente tienen que estar vinculadas con actos políticos. Y peor aún si nos han llevado a un referéndum y ahí el pueblo ha dicho que no, ¿no? Peor aún, ¿no? Ganó el no, ¿no? Ese creo que Sí. sería el punto de inflexión, ¿no? Sí, de ahí ha sido, ¿no? Que el hecho de volver a ser reelegido es verlo como un derecho humano y no es así. Y creo que, perdón que lo corte, aún más debería ser castigado, ¿no? E insisto en esto porque llamar a una consulta popular donde los resultados deberían ser meramente, netamente vinculantes y haciéndose la burla del pueblo, Ujú. queriendo a toda costa obtener el poder, ir a una instancia superior, ¿no? Y interpretando las normas de derechos humanos a su criterio, ¿no? Porque eso es lo que hacen, ¿no? Yo creo que el espíritu de la ley no debería ser interpretado de esa manera. Él mismo dijo, ¿no? O sea, si realmente gana el no, yo me voy a ir a mi casa, ¿no? Cosa que no ha sido así, ¿no? Empezó a forzar las cosas y a consecuencia de eso han sido los conflictos, ¿no? Y el tema del fraude también. De una cosa ha llevado a la otra, ¿no? Y se han complicado las cosas en el país. Entonces hay tantos aspectos que siempre pasan cosas en el mes de octubre, no sé si se dan cuenta, ¿sí o no? Porque octubre negro también fue en octubre, ¿no? De La Paz, ¿no? Cuando era lo han hecho escapar al presidente Sánchez de Lozada, ¿no? Y también era en octubre, o sea, los conflictos también del 2019 en octubre. Ahora estos problemas también del alcalde va a ser en octubre, no sé qué conflictos habrá. O sea, como que no sé, qué pasa siempre todo en octubre, pasa, ¿no?
Ya, entonces para la Perfecto. siguiente clase queda como tarea de investigación, ¿ya? Y Doctora, el buenas hecho noches. Buenas noches. Doctora, disculpe, va a mandar la orden, pero en el Moodle, ¿verdad? Para el tema de cómo lo van a hacer, los puntos, sí, Sí, doctorita. ya. Entró una señorita, creo que era María Alejandra. Sí, doctora, era yo. Es que apenas me pude conectar. Está fuerte el viento y no pude agarrar señal. No daba mi wifi. Sí, eso, hace rato vi tu nombre y te estoy poniendo asistencia, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Algunos han estado con problemas también de conexión de su señal, ¿no? Más Sí, bien es hoy que es por día el viento, doctor. no ha hecho viento tanto como otros días, porque influye mucho el viento para el tema de la señal. Ya, continuamos entonces. En cuanto a los derechos humanos, se puede proteger por ley tanto en el ámbito doméstico como el internacional. El derecho internacional de los derechos humanos tiene a su vez distintos niveles que incluyen el sistema universal en el cual las Naciones Unidas, la ONU, es el actor principal y que es potencialmente aplicable de una u otra manera a cualquier persona. Y los sistemas regionales que cubren 3 partes del mundo, que sería África, América y Europa. Si los derechos de un individuo no se protegen en el ámbito doméstico, el sistema internacional entra en acción y se le puede ofrecer protección a través del sistema universal o de los sistemas regionales. Es esto, claro, está, ¿no?, el punto de lo que anteriormente estábamos hablando. Que si los derechos de un individuo no se protegen en el ámbito doméstico, el sistema internacional entra en acción y se le puede ofrecer protección a través del sistema universal o de los sistemas regionales. En cuanto a los precedentes constitucionales relacionados con el sistema regional de los derechos humanos, el CIDH, Sistema Regional de los Derechos Humanos, se enmarca en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la que son miembros los 35 estados del continente americano y cuyo origen se remota a la Conferencia Internacional Americana Panamericana, celebrada en Washington de octubre de 1889 a abril de 1890. El embrión de la futura OEA se irá formando en sucesivas conferencias celebradas en el continente, pero fue tras la Segunda Guerra Mundial en 1948 cuando se consolidó este proyecto en la 9ª Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá. La OEA en materia de derechos humanos cuenta con varios órganos especializados que conforman un sistema para el reconocimiento, protección y promoción para los derechos humanos. En cuanto a los sistemas regionales de los derechos humanos, están compuestos por instrumentos y mecanismos regionales, desempeñan un papel cada vez más importante en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial. Actualmente existen 3 sistemas regionales de derechos humanos establecidos en Europa, América y África. Y aquí tenemos los 3 sistemas regionales de los derechos humanos. Vamos a mencionarlos uno a uno. Forman parte de sistemas de integración regional con una atribución mucho más amplia que tan solo la de los derechos humanos. Tenemos en el caso, como punto número 1, en el caso de África, que es la organización matriz, que es la Unión Africana, UA. Como punto número 2, lo tenemos a la Organización de los Estados Americanos, que sería la OEA en toda América. Como el número 3, tenemos el Consejo de Europa, sigla CE. En Europa, en otras partes del mundo, también existen organismos de integración regional, pero sin un mandato similar para la protección de los derechos humanos.
Aunque inicialmente hubo cierto cuestionamiento, especialmente desde el punto de vista de las Naciones Unidas, con su énfasis en la universalidad en cuanto a la adecuación de que algunas regiones tengan sus propios sistemas de derechos humanos, los beneficios de poder contar con tales sistemas hoy en día se aceptan ampliamente. Frecuentemente, países de una determinada región tienen un interés compartido de proteger los derechos humanos en aquella parte del mundo y existe la ventaja de la proximidad, en el sentido de que se pueden influenciar recíprocamente en el comportamiento y pueden asegurar una concordancia con patrones comunes, cosa que el sistema universal no ofrece. Entonces, hemos visto también en nuestro tema número 2, ¿no? En cuanto a los sistemas regionales, en el caso de África, Europa y América, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo tienen en su librito también. Hemos hablado de los sistemas, ¿no? ¿Cuál es el primer sistema? ¿Quién se acuerda? Por puntos. El sistema universal, licenciado. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué es el sistema Después, universal? ¿Cuáles son sus fuentes principales de este sistema de protección internacional? ¿Cuál es su nombre completo? Silver Santa Cruz. Silver. ¿Cuáles son las fuentes principales de este sistema de protección internacional del sistema universal? Creo que son dos, ¿no? Es la carta, bueno, tiene varias fuentes en realidad. Uno serían los tratados específicos de derechos humanos. Ya, Otro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos propiamente dicha. ya, La Carta de las Naciones Unidas. muy bien. Creo que esas son. Sí. Esto estaría entre sus fuentes principales del sistema universal, la Carta, ¿no? De las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados específicos sobre derechos humanos, ¿no? Ya está muy bien, Silver. Estoy volviendo a anotar tu participación. Después, ¿cuál sería? ¿Quién más quiere participar? ¿Cuál viene más? El sistema americano, ¿no? ¿Cuáles serían las fuentes principales del sistema americano? ¿Quién se acuerda? Estamos repasando de nuestro tema número 2 porque hemos visto, ¿no? Sistemas y mecanismos de los derechos humanos. ¿Cuáles son las fuentes principales del sistema americano? A ver, Arnés Soto Carlos Fernando, ¿se acuerda? Licenciada, ¿Cuáles son las ¿me fuentes escucha? principales del sistema americano? Una de las fuentes principales podríamos decir que es el promover y proteger los derechos fundamentales humanos. Ya. O sea, las fuentes, pero principales, ¿cuáles son? Ah, En este caso sería la OEA, ¿no? la Y, OEA, ¿cuál es la que tiene 30 artículos?